Ok. Bueno, entonces vamos a, vamos a lanzar de nuevo un poquito repasando la clase anterior. Em, Cuando en la clase pasada, al cierre, después de haber hablado de equilibrio químico, el principio de Le Chatelier, que tenía que ver con esto, con los sistemas en equilibrio, ¿de acuerdo? Eh, que los reactivos se consumían hasta cierta concentración y los productos se generaban hasta cierta concentración y ambas especies convivían, porque precisamente estaban en estado de equilibrio. Este principio hoy nos va a hacer mucha falta para poder comprender algunos de los fenómenos de ácidos y bases fuertes. Recordando, así de una manera muy ágil, los ácidos en un principio y las bases se describían de acuerdo al efecto que producían sobre otros elementos, ¿sí? La corrosión, todos estos fenómenos, pero a medida que se fue avanzando con la ciencia, cada vez personas más interesadas se metían en el tema y empezaron a identificar que un ácido, la definición de Arrhenius, era toda aquella sustancia que en solución acuosa liberaba protones y toda aquella sustancia que en solución acuosa liberaba oxidridos, se lo consideraba como un hidróxido, una base o un álcali. Entonces, durante un tiempo bastante interesante, esta definición respondía a muchas preguntas, pero no a todas. Entonces, aparecen nuevos investigadores que redefinen el concepto de la teoría de Arrhenius y especifican que un ácido es una sustancia que cede o dona los protones cuando se encuentra en solución acuosa. Pero cuando en la solución acuosa alguien acepta esos protones, ellos definen que ese compuesto, que es el aceptor o receptor de los protones, se lo conoce como la base, o que cumple las funciones de una base. De esta manera, en una reacción química de la disolución de un ácido o de un álcali, comienza a aparecer el conjunto par ácido-base conjugada. Es decir, un ácido cede el protón para que alguien lo acepte, quien se comporta como una base, y el ácido se convierte en una base conjugada y la base se convierte, perdón, en su ácido conjugado. Entonces aparece el concepto de par ácido-base conjugado. Esa era la teoría y la definición de Bronsted y Lowry. Bueno, cuando se comienza a tomar esta teoría, se empieza a hacer un poco más fuerte y a encontrar explicaciones de algunos fenómenos que, como ya les dije, antes no se podían justificar. Entonces, para poder hablar de estos procesos, yo les comenté a ustedes que era necesario comprender lo que significaba un ácido fuerte y una base o ácido débil. Y esto tenía que ver y partía, la definición para poderla comprender, desde las soluciones electrolíticas. Entonces yo en la clase pasada charlé con ustedes un poquitito de que si el agua era conductora de la corriente eléctrica, si el agua bidestilada conducía o no la corriente eléctrica. Tuvimos ahí un poquito un juego de palabras en ese sentido, pero creo que terminamos de reconocer, hacia ese lugar fue el final de la clase, de que el agua siempre conduce la corriente eléctrica, dependiendo de que si en el seno del agua están disueltos iones, de acuerdo a la cantidad de estos iones que tenga, va a conducir la corriente eléctrica de una manera mucho más efectiva que si tuviera menos iones disponibles. Pero si bien entendemos y siempre debemos reconocer que el agua es el solvente polar, es un solvente polar por excelencia, ¿sí? El hecho de que sea un solvente polar, el agua pura, de pureza analítica total, transmite la corriente eléctrica con menos eficiencia. Y esa es la prueba formal de que en alguna pequeña proporción se encuentra disociada.
Y un poquito hacia ese lugar vamos a ir. Entonces, aquellas soluciones de ácidos o de bases que transmiten la corriente eléctrica con la mayor eficiencia, se los conocía como ácidos y bases débiles. Perdón, ácidos y bases fuertes. Estos ácidos fuertes y estas bases fuertes se caracterizan porque disueltos en un entorno, en una solución acuosa, disocian por completo sus protones y sus oxidrilos. Es decir, que la naturaleza de estas moléculas es que en solución acuosa se encuentran totalmente disociadas. Por lo tanto, toda la concentración de ácido que vos agregas al agua aportan toda la concentración posible de protones que ellos tienen o de oxidrilos, estamos hablando de un hidróxido. Estos conceptos los vamos a reforzar ahora cuando hagamos algunos problemas de pH, que hacia ese lugar vamos con la clase de hoy. Entonces, por entregar toda la carga de protones y oxidrilos, estos ácidos se caracterizan por ser clasificados como ácidos fuertes y bases fuertes. Por otra parte, existe un grupo de ácidos y de bases que no aportan la totalidad de la concentración de protones que ellos tienen, y eso los convierte en soluciones electrolíticas un poco menos eficientes para transportar la energía eléctrica. No lo hacen de manera tremendamente eficiente como los fuertes, sino que lo hacen en menor proporción. Y esto tiene que ver con el hecho de que estas soluciones están formadas por ácidos o bases que se las conoce como débiles. Y la característica particular es que justamente estos ácidos y estas bases son débiles y no aportan el 100% de la concentración de sus protones y de oxidrilos porque son reacciones químicas en su disociación que mantienen un estado de equilibrio químico. ¿Qué quería decir esto? Que coexiste la forma disociada con la forma no disociada de una manera dinámica, ¿sí? Siempre manteniendo un estado de equilibrio. Esta representación que está acá en esta filmina o esta placa que yo les estoy mostrando, esta flecha chiquitita trata de demostrar, si mal no recuerdo, estas imágenes que yo les estoy mostrando están en el Wolf, en el libro de Wolf, tratan de mostrar que este ácido, esta es la fórmula del ácido acético, que es un ácido que pertenece a la química orgánica, este ácido, el ácido acético, se caracteriza por ser un ácido débil, y por ser débil, él disocia en solución acuosa una muy pequeña cantidad y coexisten las dos especies, la forma disociada y la forma no disociada. Por otra parte, acá está el hidróxido de amonio, que también es un hidróxido, es una base débil. Entonces, toda la concentración que yo agregue de hidróxido de amonio a la solución acuosa, solamente una pequeña proporción se va a disociar. Para el abordaje del parcial y de los temas de nuestro cursillo, vamos a trabajar específicamente cuando hablamos de ácidos y bases débiles de compuestos monopróticos, ¿de acuerdo? Que disocian un protón o que disocian un oxidrilo, ¿sí? Porque, bueno, ustedes van a encontrar que existe una tabla de ácidos y bases débiles, que la van a encontrar en internet y en todos los libros, que incluyen algunos compuestos que disocian más de un protón o más de un oxígeno. Nosotros nos vamos a enfocar para los débiles, que es de nuestro interés ahora, en los ácidos y las bases débiles. Y recuerden lo que les dije la clase pasada, les vamos a estar aclarando de alguna manera, de algún modo, cuando estemos hablando en el enunciado de un problema, si nos referimos a un ácido o a una base fuerte, a un ácido o una base débil. Y si no, yo les voy a mostrar las pistas para que ustedes puedan descubrir.
Pero bueno, de eso se trata la clase de hoy, ¿no? De ácidos y bases fuertes y débiles y problemas de pH. Entonces, para avanzar en el tema que yo comenté al cierre de la clase, creo que fue esta placa que les estoy mostrando ahora, que si siempre estamos hablando de el agua como el solvente universal, y decimos que un ácido o una base, cuando se coloca en solución acuosa, se disocia. Y entendiendo la definición de Bronsted y Lowry, si yo agrego un ácido, alguien acepta el protón. Si yo estoy agregando una base, alguien acepta el oxidrilo. Entonces, ¿cómo se comporta el agua? Eh, ¿qué, qué, qué rol desempeña el agua? Entonces, los investigadores se pusieron a trabajar en, en el concepto de por qué razones electrolítica el agua, por qué transmite la corriente eléctrica. Empezaron a evaluar las propiedades, a medirlas en el laboratorio. Y pudieron evidenciar, esto está evidenciado en el laboratorio, que el agua, en una pequeña proporción, muy pequeña que está perfectamente medido, tiene la particularidad de que se puede disociar en sus iones. Es decir, una molécula de agua puede disociarse en un protón y en un oxidrilo. ¿Eh? Entonces, entendiendo esto y con evidencia química formal, los investigadores se plantean, bueno, pero eh, si todo es agua, quiere decir que si una pequeña proporción se disocia, bueno, ¿cuál es el comportamiento del agua? Entonces, esta representación que está acá trata de mostrar el punto hacia donde voy. En el seno del agua, cuando una molécula se disocia, acá como está presentado de esta manera, en el seno del agua, algunas moléculas del agua que no se han disociado aceptaron el protón. Por lo tanto, se comportaron como una base, porque aceptan el protón. Sin embargo, el agua, que se comportó como un ácido porque está disociando un protón, se convierte en su base conjugada. ¿Sí? Y viceversa. Esta es, ahora, si vamos de derecha a izquierda, este ion hidronio, así se lo denomina cuando se escribe de esta manera, pero de manera resumida, cuando se escribe hidrógeno positivo, ion protón, se denomina protón, ¿de acuerdo? Cuando uno lo escribe de esta manera, de una forma simplificada, está entendiendo que este protón no está solo en el aire, sino que está en el seno del agua, ¿sí? Entonces, algunas moléculas van a tener la capacidad de poder aceptar protones y otras de poder cederlos. Entonces, si es la misma especie que tiene comportamientos diferentes, entonces podemos decir que el agua es un electrolito débil. ¿Y por qué es débil? Porque una pequeña proporción de ella puede disociarse manteniendo un sistema de equilibrio en donde ambas especies coexisten, la parte sin disociar y la parte disociada. Y estos se mueven dinámicamente manteniendo el equilibrio tal cual como el principio de Chatelier. A partir de ahí, ustedes van a leer que el agua tiene la propiedad de ser eh, una molécula anfótera. Anfótero quiere decir que se puede comportar como un ácido o que se pueden comportar como una base. Entonces, acá lo estamos evidenciando. Si esta molécula cede protones, quien le está aceptando los protones es esta otra molécula, que como especie ella es la misma, ¿sí? Entonces puede comportarse como ácido y como base. El hecho de que el agua pura, una proporción pequeña, esté disociada, es lo que nos muestra esto, el hecho de que tenga un protón y un oxidrilo, es lo que nos evidencia de que el agua conduce la corriente eléctrica por su propia naturaleza, ¿sí? Por encontrarse de manera disociada. Ahora vamos a tratar de eh, tomar esto del principio del equilibrio químico
Y vamos a ir llegando a distintas ecuaciones. Vamos a ir paso a paso. Cualquier cosita que no nos quede muy claro, lo podemos trabajar en la pizarra. Pero voy a tratar de ir explicando estas placas que voy pasando para que ustedes comprendan el proceso, el modelo resumen de lo que he tratado de armar acá. Vamos a tomar como referencia la ecuación simplificada, pero sin olvidarse de lo siguiente, chicos. Cuando hablo de disociación del agua o de algún ácido o base, estamos hablando en solución acuosa. Es decir, que si miramos una molécula de agua que se disocia en un protón y en un oxidrilo, ella se encuentra en la matriz del agua toda, ¿sí? Todo es agua y una pequeña proporción de las moléculas se disocian. Entonces, para que quede simplificado, en algunos libros van a encontrar que esta representación que está acá figura como ion hidronio, el protón. Eso quiere decir que está tomando como base la ecuación completa desarrollada acá, pero el significado es el mismo, nada más que recuerden que de esta manera al ion que se ha disociado se le llama ion hidronio, y si lo ven así van a encontrar que es el ion protón. Pero, insisto, esta es una representación de la ecuación que está encima, simplificada. Entonces, vayamos al concepto o a la matriz, a la exactitud de definir cuándo una ecuación estaba en equilibrio. Nosotros decíamos que cuando yo agregaba los reactivos, estos reactivos comenzaban a pasar a productos. Entonces, como va variando la concentración de los reactivos en función del tiempo, podemos decir que existe una velocidad de los reactivos que están pasando hacia productos. Pero cuando los productos vuelven en el sentido inverso, decimos que existe una velocidad inversa, una velocidad que viene de los productos que cambia su concentración en función del tiempo porque se están disociando para volver a formar reactivos. Entonces, ¿cuándo se alcanza el estado de equilibrio? Cuando la velocidad que va en un sentido hacia la derecha es igual a la velocidad con la que la reacción química vuelve hacia la izquierda. Cuando ambas velocidades se igualaron, el sistema dinámicamente se encuentra en equilibrio. Bien, pero en matemática, una relación de velocidad no es una ecuación, sino está multiplicada por una constante. Entonces, la ecuación de velocidad es igual, la que va hacia la derecha, fíjense ustedes qué interesante, es igual a la constante hacia la derecha por el producto de la concentración de los productos. Es decir, estoy midiendo acá de qué manera aparecen protones y oxidrinos, ¿sí? Con la velocidad hacia la derecha. La ecuación de velocidad hacia la izquierda que me va a mostrar. Y voy a estar midiendo cómo aumenta la concentración de las moléculas de agua cuando la reacción viene desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la ecuación de velocidad matemáticamente es igual a una constante por la concentración de los productos o una constante por la concentración de los reactivos. De esta manera se define la ecuación de velocidad desde el punto de vista matemático. Y desde el punto de vista matemático, si yo he dicho que el estado de equilibrio se alcanza cuando la velocidad hacia la derecha es exactamente igual que la velocidad hacia la izquierda, entonces yo puedo operar matemáticamente estas ecuaciones, reemplazar qué significa velocidad a la derecha, reemplazar qué significa como ecuación en matemática velocidad hacia la izquierda, y hacer pasajes de términos. Acá lo que uno va haciendo son pasajes de términos de manera tal de que de un lado del signo igual dejo las constantes y del otro lado dejo las variables o concentraciones. Entonces, cuando tenemos el cociente de una constante, porque recuerden, la constante a la izquierda va a pasar, si está acá multiplicando, va a pasar dividiendo, la
el cociente de una constante es otra constante. Ese número va a ser una constante, porque estoy operando constantes, estas no van a variar. Y cuando yo estoy operando estas constantes, si estoy hablando de un momento que es el estado de equilibrio, este nuevo valor, esta constante, se la conoce y se la denomina como la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición, que la velocidad hacia la derecha es igual que la velocidad hacia la izquierda. Entonces, yo les pido, por favor, que ustedes anoten, yo les voy a ir recomendando que hagan una lista de estas ecuaciones que me resultan muy importantes para que podamos hacer operaciones matemáticas. Entonces, la constante de equilibrio, ustedes van a leer que es el cociente de la concentración de los productos sobre la concentración o el producto de la concentración de los reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando ustedes vean la definición en letras que figura en el libro, está describiendo lo que ustedes están leyendo de esta manera de ecuación, ¿sí? Así que en ese sentido no se estresen, siempre piensen que las constantes en este tema las vamos a definir como el cociente de los productos sobre los reactivos. Entonces, anotamos en el margen de la hoja la constante de equilibrio porque la vamos a usar para hacer operaciones matemáticas. Fíjense qué es lo que pretende ahora esta diapositiva. Ustedes lo van a ir leyendo la narrativa de los libros. Pretende y tienen en cuenta el siguiente concepto. Si nosotros entendemos que el agua, la proporción de agua que se disocia es muy pequeña cantidad comparada con todas las moléculas de agua que forman esta solución acuosa, valga la redundancia, es agua disuelta en el agua, pero son tan pequeñas las cantidades de moléculas que se disocian respecto del todo, que se puede decir matemáticamente que todo el agua, toda la solución de agua, la cantidad que se modifica es matemáticamente despreciable. Por lo tanto, se puede estimar y se puede considerar matemáticamente que el agua que está acá, debajo de esta división, es matemáticamente constante. Entonces, ¿qué sentido tiene conservar una constante del lado de variables? Entonces, entendiendo que por ser tan chiquitita la cantidad de moléculas que se disocian respecto del todo, de toda la cantidad de moléculas de agua, puedo decir que el todo no se modifica significativamente y que desde el punto de vista matemático es una constante, por lo tanto, esta constante está dividiendo, la llevo al término de las constantes, eso es lo que estoy haciendo matemáticamente, estoy llevándolo acá, y vuelvo otra vez al concepto de recién. Una constante por otra constante vuelve a dar una nueva constante. Y en este caso, esta constante tiene un nombre muy particular. ¿Por qué? Porque estoy hablando nada más que del agua. Entonces, en esta formulación matemática que yo estoy haciendo, en esta relación matemática que estoy obteniendo, esta nueva constante, así como antes hablaba de un estado en equilibrio, ahora estoy hablando nada más que del agua, esta constante es la que se conoce como la constante del agua o el KW. Que desde el punto de vista de la definición que ustedes van a encontrar en palabras en el libro, van a encontrar que el KW, el K-Water o el K del agua, es igual al producto de la concentración de sus iones. Simplemente dice en palabras lo que ustedes están viendo acá en esta ecuación matemática. El KW es igual al producto iónico del agua, el producto de los iones que el agua
genera cuando se disocia. El producto de la concentración de los iones que una molécula de agua disocia. Entonces, este producto iónico del agua se logró medir en el laboratorio y corresponde a un valor perfectamente estándar de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, este número, que algunos de ustedes quizás en el secundario lo han trabajado en algún momento, ¿de dónde sale? Y sale de medir en el laboratorio el producto iónico del agua. Esto está mostrando, ustedes piensen, que efectivamente la cantidad de moléculas que se disocian, que generan estos iones en todo el agua, es tan pequeña que es 1 por 10 a la menos 14, es decir, 0,14 lugares detrás de la coma, ¿sí? O sea, es muy pequeña la cantidad que se disocia, pero es suficiente para que el agua pueda ser un electrolito, que a través de ella pueda pasar la corriente eléctrica. Entonces ustedes, por favor, anoten en la lista de ecuaciones importantes esta que está acá. El KW y el valor del KW, ¿sí? KW siempre vale 1 por 10 a la menos 14. Ok, hasta ahora... Profe, ¿sí? una pregunta media tonta. No, nada de eso. ¿KW qué sería? Es KW, la W en inglés, de water, ¿sí? En la constante del agua, que también se la conoce Gracias. como producto iónico del agua. Producto iónico del agua. Lo van a leer dependiendo de cómo han traducido en el libro. Producto iónico del agua, constante del agua o K-water. O KW, simplemente. Entonces, por favor, esta ecuación la anotan y ya van a ver qué valor toma cuando hacemos problemas de pH. Bueno, este slide, esta placa que estoy compartiendo con ustedes, esta pantalla que estoy compartiendo con ustedes parece un salto gigante, pero no es así. Miren, aparece a partir de esta consideración que está acá, del KW, aparece la definición de pH y P-oxidrilo. ¿Cómo llego hasta ahí? Bueno, ustedes en el libro de Wolf, tienen los pasos uno por uno de cómo se logra llegar a esta eh, ecuación matemática, pH y P-oxidrilo. ¿Y de dónde resulta esto? Resulta de aplicarle el logaritmo decimal a la ecuación de el KW. ¿Sí? Le aplicás el logaritmo decimal, lo operás matemáticamente como aprendiste en el secundario, en matemáticas, las propiedades del logaritmo, lo operás matemáticamente, el logaritmo de un producto era una suma, bueno, todas estas cosas, lo operás y obtenés, al final de la operación matemática, usando las propiedades del logaritmo decimal, obtenés la fórmula de pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones. Recuerden que en el logaritmo el signo negativo es el cociente, por eso en algunos libros o en la escuela alguna vez les dijeron que pH es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de protones. Cuidado, cuando no hablo del signo negativo, lo pongo como una fracción a esto, 1 sobre los protones. Y el peroxidrilo es exactamente lo mismo, pero de la otra especie disociada, del otro componente disociado. El peroxidrilo es igual a menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos. También puedo decir que el peroxidrilo es igual al logaritmo de la inversa de la concentración de los oxidrilos. 1 sobre oxidrilo. Por favor, estas dos fórmulas las anotan. Son claves para ir resolviendo los problemas. ¿Y de dónde sale esta ecuación que pH más P-oxidrilo es igual a 14? Bueno, precisamente, aplica el logaritmo ¿a quién? A KW. Fíjense que KW
es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si yo le aplico el logaritmo a ambas representaciones, a ambos valores, al producto iónico del agua, que es igual a 1 por 10 a la menos 14, si yo aplico el logaritmo en base 10, el logaritmo decimal, pH más peroxidrilo sería igual a 14, porque el logaritmo decimal de 1 por 10 a la menos 14 es 14. Eso son operaciones matemáticas que están referenciadas en el libro paso a paso, ¿eh? Entonces, pH más peroxidrilo es igual a 14. Y acá quiero, por favor, esta fórmula la anotan también en el listado de ecuaciones matemáticas que vamos a utilizar. Por favor, anoten así una lista, porque las vamos a usar. Yo se los voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Fíjense que a partir de esta ecuación nosotros podemos comprender la escala de pH. Uy, se me pasó un poco. La escala de pH. Ustedes tengan en cuenta que siempre, miren esta relación matemática, ¿no? pH más peroxidrilo es igual a 14. Para que esta ecuación matemática siempre sea igual a 14, quiere decir que si yo modifico el valor de pH, se debe ajustar de tal manera el valor de peroxidrilo de forma tal que la suma me dé 14. Y si yo modifico el valor del peroxidrilo, se va a modificar o ajustar de tal manera pH de forma tal que al final la suma es 14. Entonces, esto que estoy diciendo yo se representa, y quiero que lo comprendan, en la escala de pH. Porque en muchas ocasiones a uno le enseñan la escala de pH y le dicen, bueno, lo que sucede es que el pH lo podemos representar en una escala que va de 0 a 14, en donde 7 es el pH neutro. Excelente. Lo aprendiste así, pero ¿cómo lo comprendes a esto? Bueno, precisamente, esta ecuación que yo les acabo de decir, de que cuando varía el pH, se modifica el peroxidrilo para que dé igual a 14. Bueno, fíjense, esa lógica la vamos a usar acá. Esta línea de 0 a 14 es la que habitualmente algunos de ustedes en la escuela han tenido la oportunidad de trabajar. Se define como la escala de pH, ¿sí? De forma tal que 7 es el pH neutro. Por debajo de 7 se dice que es la zona ácidos y por encima de 7 la zona de las bases. Pero en la lógica de esta relación, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en la solución acuosa, recuerden que la solución acuosa, muy pequeña cantidad se disocia. Y este sistema está en equilibrio. Por lo tanto, si yo lo modifico el sistema, según el principio de Leche-Atelier, el equilibrio vuelve a alcanzarse en las nuevas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la escala tenga valores por debajo de 7 es la zona ácida. Quiere decir que predominan los protones sobre los oxidrilos. Pero en cada punto, siempre va a ser el resultado pH más peroxidrilo igual a 14. Siempre. Lo que yo estoy mostrando ahí es que si modifico este valor, el otro se modifica para alcanzar nuevamente este valor constante 14. Entonces, en una solución que es ácida, el pH que posee esa solución es menor a 7, entre 0 y 7, predominan los protones, pero no deja de existir la especie oxidrilos. Según el principio de Le yo he modificado el estado de equilibrio, se ha adaptado en las nuevas condiciones. Por encima de 7, comienzan a predominar los oxidrilos por encima de los protones, pero ambas especies siempre están presentes.
en el punto del pH 7 de la escala, yo debo comprender y entender que la concentración de protones es exactamente igual a la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, como no predomina ninguno de ellos, estoy hablando de una solución de pH neutro. No predominan ni protones ni predominan oxidrilos. Entonces, por debajo de 7 hay una predominancia, un exceso de protones sobre los oxidrilos, y por encima de 7 predominan los oxidrilos sobre los protones. Pero en todos los casos siempre el valor es una constante. Entonces, entendiendo esto, no es descabellado que en un problema de pH de un ácido, si yo, ya lo vamos a hacer, si yo me propongo preguntarme en un problema de pH, ¿cuál es la concentración de oxidrilos de una solución de ácido nítrico? Por ahí parece que es descabellado. A ver, estoy preguntando, ¿la concentración de oxidrilos de una solución que la he preparado con un ácido es descabellado? No, porque cuando yo preparo la solución, agarro el ácido, lo agrego al agua, se rompe el equilibrio del agua porque estoy agregando protones, porque estoy agregando un ácido. Este sistema del equilibrio del agua se va a modificar hasta que vuelva a alcanzar un nuevo estado de equilibrio, el principio de la Lechatelet. Pero no se perdió la naturaleza del agua, simplemente se modificó la proporción de disociado con no disociado. Pero sigue persistiendo la otra especie. Acá está gráficamente representado que si yo agrego protones al agua neutra, se va a modificar y van a predominar los protones, pero no dejan de existir oxidrilos. Así que no es descabellado encontrar un problema de pH en donde yo les pregunte, ¿cuál es el p oxidrilo de una solución de ácido sulfúrico? Para nada es descabellado. Porque estamos hablando de solución acuosa, entonces ambas especies siempre coexisten. Igual que si les pregunto, ¿cuál es el pH de una solución de oxidrilos? No hay que estresarse. ¿Por qué? Porque está bien, yo estoy agregando bases, estoy agregando oxidrilos al agua, pero fíjense, siempre existe la otra especie. Entonces yo puedo preguntar por la otra especie. Es más, si ustedes piensan, la escala se llama escala de pH, que tiene que ver con los protones, y está hablando de ácidos y bases. ¿Parece incoherente? Bueno, pero hacemos pausa, pensamos, reflexionamos que se encuentra en una solución que se puede mover en el estado de equilibrio, por lo tanto, ambas dos especies existen. Todo esto lo vamos a poner en números y lo vamos a practicar porque cada una de las cosas que hagamos son ejemplos de preguntas del parcial. Hasta acá, chicos, vamos bien con la clase. ¿Alguna inquietud? Porque ahora voy a presentar el mismo análisis del que estoy haciendo, pero de los ácidos y las bases débiles. Con que alguien me ponga OK en el chat es suficiente. OK, bueno. Sí, Gracias. profe, se entiende. Gracias. Bueno, ahora vamos a pensar, chicos, lo mismo, pero de los débiles. Y nos aparece un pequeño desafío. Fíjense. Vamos a imaginar esto que dice AC es el acetato, ¿sí? Estoy tomando como ejemplo el ácido acético, el que les mostré hace un rato, que estaba por acá. Lo escribo de manera resumida. El ácido acético es un ácido orgánico monoprótico, libera un solo protón, ¿de acuerdo? Entonces, acetato, AC es toda esta parte y el protón es este que se libera acá, Esto es el acetato. Bueno, entonces, considerando que estoy trabajando con un ácido débil y entendiendo que un débil se disocia de manera parcial, no se disocia al 100%, entendiendo que un ácido o una base débil en solución acuosa transmiten la corriente eléctrica, esta solución electrolítica, con un poquito menos de eficiencia. ¿Por qué? Porque precisamente no se ha disociado el 100% de lo que agregué. Siempre en este sistema, para el ácido o para la base débil va a estar existiendo un estado de equilibrio. De forma tal que si yo planteo la ecuación de equilibrio de esta disociación, fíjense, la constante de equilibrio va a ser
el producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos. Por eso yo coloco el producto de la concentración de los protones, acá, de los productos, sobre el producto de la concentración de los reactivos. Pero hasta ahí planteada la ecuación de equilibrio de esta solución. Pero si sigo pensando con la misma lógica de que la cantidad de que se disocia un débil es tan pequeña, pero tan pequeña, pero tan pequeña, que matemáticamente no afecta a la concentración del agua, esto lo puedo despreciar por una propiedad de la matemática, ¿sí? Es tan pequeño que es insignificante. Entonces yo puedo decir que en esta formulación de la ecuación en equilibrio, el agua no se ve afectada por la cantidad de protones que este ácido libera a la solución. Entonces, matemáticamente el agua es constante. Y si es constante, ¿qué hace de este lado de la ecuación? Me lo llevo hacia el otro lado de la ecuación. A este término lo paso hacia el lado de las constantes. Pero fíjense qué interesante. Cuando yo al agua la paso hacia el lado de las constantes, estoy lo mismo que recién me sucedía cuando yo hablaba del KW. Una constante por otra constante vuelve a definir un valor constante. Pero en este caso, ¿de qué estoy hablando? Y estoy hablando de un ácido. Por lo tanto, esta constante se denomina constante del ácido. ¿Está? Porque estoy hablando específicamente de un ácido. Si yo hago el mismo razonamiento para una base débil, la ecuación matemática que me va a quedar de la constante de la base se va a referir al Kb, ¿sí? Kb, constante de la base. Del producto de la disociación sobre el componente sin disociar. Entonces, constante del ácido y constante de la base tienen el mismo razonamiento matemático que acabo de decir. Bueno, entonces ustedes, por favor, anoten esta ecuación y ya vamos a ver en el ejercicio anotada la ecuación de la constante de la base porque también la vamos a usar para los problemas. Pero fíjense qué interesante. Yo tengo definido para los débiles que en este proceso existe una constante del ácido o una constante de la base, si estamos hablando de los débiles. Por lo tanto, el valor de esas constantes, ustedes los van a encontrar en tablas, tabulados. En internet y en los libros van a encontrar tabla de los ácidos y de las bases débiles. Constante del ácido y constante de la base débil. Y van a encontrar las constantes de todos los ácidos débiles y de todas las bases débiles y su valor numérico. Bueno, vamos a aliviar un poquito la carga. En la cátedra, en la evaluación, cada vez que hablemos del valor de la constante de un ácido o de una base débil, yo les voy a anotar el valor, ¿no? Por favor, no tienen que saberlo de memoria a las tablas, ¿eh? No tiene sentido. Yo les voy a decir cuánto vale la constante del ácido y cuánto vale la constante de la base, ¿sí? Les voy a avisar siempre. Pero quiero que entiendan acá, va una pequeña pista. Si en el enunciado de pH habla de un ácido o habla de una base y te dicen el valor de la constante del ácido es igual a 1 por 10 a la menos 8 o 8,2 por 10 a la menos 4 a la menos 5. Si yo te estoy dando el valor de una constante de ácido o te estoy dando el valor de una constante de una base, estoy hablando, por lo tanto, de un ácido o de una base débil. Entonces, si en el enunciado no dice la palabra ácido fuerte, ácido débil o base débil, pero sí figura que posee constante del ácido, estoy hablando de un débil. Así que, por favor, esto anótenlo, ténganlo así como un llamadito de atención para que ustedes tengan confianza en los enunciados y no se estresen de que les falta algún dato. ¿Ok?
Entonces, cuando en el enunciado del problema te dan la constante del ácido o de la base, estás hablando de un débil. Igual que si te dan la proporción de la disociación. Si te dicen, si un ácido se disocia el 0,24% de todo lo que yo agregué, y te está diciendo que se disocia una muy pequeña cantidad, por lo tanto, es un débil, porque no es que se disocia al 100%. Recuerden, un fuerte en solución acuosa se disocia al 100%, ¿de acuerdo? Cuando Sí, yo te profe. doy, a ver, Ezequiel, cuando yo te doy constante del ácido en el enunciado y te doy el valor de la constante de la base, estoy hablando de débiles, ácido y base débil. Entonces, chicos, vamos, anotan esto, por favor. Esta ecuación importantísima. Bien, dice fin, pero no. Acá pasamos a los problemas. Vamos juntos, yo voy a ir... perdón, hasta ahora se entendió más o menos todo lo que hemos estado trabajando. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a pasar a ver si va bien mi tablet. Tengan un poquito de paciencia. Eh, a ver, ahí está. Vamos a pasar a la pizarra. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora vamos a poner en números todo lo que yo he dicho, ¿sí? Y el ejercicio, yo necesito que ustedes me retornen los resultados. Yo no tengo una computadora en la mano, una calculadora en la mano. Vuelvo a recordarles, quiero por favor que usen la calculadora que van a utilizar en el parcial, por favor. Así entre ustedes van testeando, van chequeando si la usan bien, por favor, y si está bien configurada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tal va mi pantalla compartida. Denme un segundo, por favor. Bueno, vamos a la pizarra. Y todo esto que voy a ir diciéndoles a ustedes ahora, eh, voy a ir usando la creatividad y generando problemas. No están así como yo los hago, como yo les digo los valores, no están en el libro. Estos problemas los voy generando en este momento, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar primero con un ácido fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar entonces, a ver, vamos a cambiar. Vamos a trabajar con un ácido fuerte. Vale. Imaginemos, voy a decirles un problema, el enunciado de un problema que tiene un montón de parámetros para que practiquemos. Miren, calcule la concentración de protones. Un problema. Calcule la concentración de los oxidrilos. Calcule el pH. Y calcule el p-oxidrilo, ¿me siguen? De una solución de ácido fuerte de ácido nítrico que es un ácido fuerte, perdón, que tiene una concentración de 0,025 molar. 0,025 molar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cantidad de ácido lo agregué yo al agua. Entonces, calcule
la concentración de protones, la concentración de oxidrilos, el pH y el p-oxidrilo de una solución de ácido fuerte del ácido nítrico de concentración 0,025 molar. Fíjense que acá tenemos un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas. Bueno, ¿cuál es la clave? Yo voy a tratar de darles las pistas para que ustedes resuelvan los problemas. Todo lo demás lo tienen que practicar, ¿sí? La clave de la resolución de un problema es escribir la ecuación de la disociación. Es lo primero que tenés que hacer. Porque yo les voy a mostrar ahora cuán importante es escribir la disociación del ácido o la base, porque dependiendo del compuesto que estamos hablando, las cosas pueden cambiar un poquito. Entonces, acá veo que este ácido es un ácido monoprótico. Entonces yo lo voy a escribir. El ácido nítrico. Les cuento un pequeño detalle, ¿no? Ustedes ven que yo escribo la fórmula del ácido, pero por seguridad, y como es un poco arriesgado, a ustedes no les conviene saber las ecuaciones de los ácidos y las bases de memoria, porque se pueden equivocar, salvo que tengan una alta experticia. Recuerden que cuando yo estoy tomando un problema de estos, estoy también evaluando si ustedes saben o no hacer ecuaciones químicas, ¿eh? Así que, por favor, hay que practicar compuestos químicos, ¿sí? Si vos no sabés cuál es la formulación del ácido nítrico, vos tenés que agarrar el nitrógeno más el oxígeno con la mayor valencia, 5, tenés que hacer el óxido, balancearlo, estar seguro de que está bien, después tomás el óxido, lo agregás, le agregás agua, sumás los componentes, haces el balance y recién ahí obtenés el ácido que vas a usar para el problema. Si vos no seguís esos pasos y tenés la certeza absoluta de que lo sabes de memoria, bueno, eso ya corre por el riesgo de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero tengan en cuenta que por ahí uno dice, uy, en el choice se evalúan cosas de memoria. Bueno, no, acá te estoy demostrando que no necesariamente se evalúan de memoria. Bueno, vamos, ¿cómo se va a disociar? Si yo te he dicho que es fuerte, bueno, yo digo que se va a liberar el protón. Todo ese grupo perdió el protón, ¿sí? Entonces me va a quedar ácido nítrico, flechita de un solo sentido porque es fuerte, se disocia el 100% de lo que yo agregué en protones más nitrato. Bueno, la clave de acá es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Ah, perdón, no puse el agua, miren, por una cuestión de simple, pero si yo lo hiciera con el agua, esto quedaría de esta manera, chicos, miren. El ácido nítrico disuelto en el agua se disocia para formar ion hidronio más el ion nitrato. La forma que yo escribí acá es resumida. Yo estoy entendiendo, sé que estoy hablando de una solución acuosa, sé que ion hidronio son los protones, ¿eh? Y escribirlo de esta manera es la forma desarrollada completa. Estoy hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que uso la forma simplificada para usar las ecuaciones matemáticas simplificadas. Si no, en todos los casos, en vez de protón, deberíamos poner hidronio. Bueno, entonces, vamos a sacar esto para que no nos quede tan ocupada la pizarra. Bueno, ¿cómo calculo? ¿Cómo arranco con esto? Y yo tengo un solo dato. En realidad tengo dos. Es fuerte y la concentración. Si es fuerte, se disocia al 100%. Y la concentración, excelente. Ningún problema. Mirá qué buen dato. Yo sé que agrego 0,025 molar del ácido y como es un fuerte, se disocia por completo. Entonces, ¿cuánto aporta de protones? 0,25, perdón, 0,025
0,025 moles de protones y 0,025 moles de nitrato. ¿Mm? Entonces, aporta la misma cantidad de protones que el ácido y la misma cantidad de nitrato que el ácido. Profe, Bueno, molares, sí, te escucho. molares y moles es lo mismo. ¿Cómo? Molares y moles son lo mismo. Lo que pasa es que molar es la concentración y moles son las unidades que yo agrego, ¿sí? Ah, claro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, quiero contestarle a Lourdes. Mira, Lourdes, a ver, en la ecuación que acaba de borrar, ¿no habrían 3 hidrógenos? Fíjate, cuando en el ion hidronio, perdón, para todos, vamos con esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vos fíjate, el ácido nítrico, en la ecuación que acabo de borrar, la vuelvo a escribir. Fíjate, la molécula de agua, si este es un ácido, esta va a actuar como una base. Por lo tanto, esta molécula lo que va a ligar en su estructura, va a unir, es el protón, que no está suelto, está siempre unido al agua, ¿sí? Más el nitrato, que es el resultado de la disociación. No es que tengo 3 protones. El agua sigue siendo la misma, H2O, nada más que ha fijado con ella, porque no están sueltas las cosas, la ha fijado, lo ha traído por afinidad al protón. Por eso queda esa molécula como marcada positivamente. Pero un ion hidronio representa un protón. ¿Está claro, Lourdes? ¿Sí? Bueno, vamos. Ya tenemos una solución del problema. Fíjense qué interesante. Vuelvo a decirles, la clave es la palabra fuerte y la clave es concentración. Si es fuerte, todo lo que agrego se disocia por completo. Entonces, si yo agrego 0,025 de ácido, me va a aportar cuando se disocia 0,025 de protones y 0,025 de nitratos. Yo podría haber puesto acá como un problema, ¿cuánto es la concentración de nitratos que se encuentran en una solución de ácido nítrico al tanto por ciento? Podría haber hecho lo mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, nos quedemos con pH. Yo puedo preguntar de cualquiera de las especies, pero como verán es muy fácil de calcular. Mira, directamente el primer resultado ya lo tenemos. ¿Cuál es la concentración de los protones? 0,025 es la concentración de los protones. Ya está, primer resultado. Primer resultado fundamental, esencial, porque fíjate, sabiendo ese valor, ¿cómo puedo calcular los oxidrilos? Y bueno, si yo sé que KW es igual al producto iónico del agua, por ende los oxidrilos. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces los protones, yo los conozco. Despejo oxidrilos. Es igual a 1 por 10 a la menos 14. Está multiplicando, pasa dividiendo. Sobre protones. Si yo hago esta operación matemática, ¿cuánto es el resultado que me da? 1 por 10 a la menos 14 dividido en 0,025. ¿Alguien tiene por ahí el dato que me lo pase por el chat? ¿Lo calcularon, chicos? Miren que yo no tengo ninguna calculadora por acá. 4 por 10 a la menos 3. A ver si alguien lo puede verificar. ¿Menos 3 o menos 13? Cuidado, ¿eh? A la menos 13. Bueno, pero tengo 2 compañeros que no opinan lo mismo. A mí me sale como resultado 4 por 10 a la menos 13. Ok, 4 por 10 a la menos 13. Uy, se me está superponiendo. Vamos a correr un poquito.
4 por 10 a la menos 13 molar, ¿sí? Menos 13, ok. Bueno, bárbaro. ¿Cómo calculo el pH? ¿Cómo calculo el peroxidrilo? Es muy simple, chicos. Fíjense que yo estoy partiendo de un dato básico y fundamental. Esto me lo está diciendo el enunciado del problema. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo sé formalmente que la definición de pH es igual a menos el logaritmo decimal de la concentración de los protones. Es decir, menos el logaritmo decimal de la concentración de 0,025. ¿Cuánto es el valor de eso? 1,60 moles, ¿verdad? No, acuérdate que es sin unidades el pH, ¿sí? 1,60. 1,60. Vayan verificando, chicos, porque por ahí alguno sin querer no usa bien la calculadora, no es un momento de aprender, así que no se sientan estresados. Bueno, puedo calcular el peroxidrilo, o sea, puedo hacer peroxidrilo, fíjate, puedo hacer peroxidrilo de la misma manera que Profe. recién, menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos. Pero también, si yo sé que pH más peroxidrilo es igual a 14, yo de acá despejo peroxidrilo es igual a 14 menos pH. Y obtengo el valor de peroxidrilo sin tener que estar haciendo logaritmo y ajustando decimales. Entonces, sería correcto decir 12,40. Fíjate, Ari, que sí, con la calculadora común del celular se puede, lo que pasa es que lo tenés que usar horizontal y en las propiedades de la calculadora poner científica. Lo que pasa es que en el examen parcial no te vamos a dejar entrar con celular. Así que yo te recomiendo que le pongas Honda y te consigas la calculadora científica que vas a usar siempre. No pueden usar absolutamente ningún dispositivo de comunicación en el parcial. A ver, acá en casa, si es virtual, nada, usan todas las herramientas que quieran, pero se engañan si ustedes no practican con lo que van a usar en el ingreso, ¿de acuerdo? Así que traten de conseguir una calculadora que es la que van a usar de manera sistemática. Bueno, ¿les gustó este problema? Ahora yo les hago la siguiente propuesta, chicos. Con el mismo criterio, exactamente lo mismo que acabo de hacer, ustedes me van a dar los resultados del siguiente problema. Yo después lo hago, ¿sí? Vamos. Anoten. Calcule la concentración de protones, la concentración de oxidrilos, el pH, calcule el p-oxidrilo de una solución de base fuerte de hidróxido de aluminio. Vamos, tienen 3 minutos para resolverla. La tabla periódica sí, nosotros les damos en el parcial, en el final, cuando es presencial, nosotros les damos la tabla periódica. Vamos, chicos. Ya está, esto es muy simple. Perdón, no les dije la concentración, disculpen. Que tiene una concentración de 0,017 molar. Vamos, esto es
tremendamente fácil, tremendamente fácil. ¿Por qué les digo tienen 3 minutos? Porque en el parcial estimamos que cada problema se resuelve al menos en 2 minutos, ¿sí? 3 como máximo. Es tremendamente simple. Tienen la lista de las ecuaciones que van a usar, tienen el razonamiento, tienen el criterio con el cual tienen que analizar el enunciado. Base fuerte. Estamos hablando de un hidróxido fuerte. Así que vamos. Rápido, chicos. Ya deberían empezar a aparecer algunos resultados. A ver. Es muy simple. Fíjense, 0.017 molar la base. Por ahí alguien dice 1,76. Dale. Yo lo voy a anotar, no quiere decir que está bien, ¿sí? 1,7. ¿Para qué es lo que son? ¿Los protones o los oxidrilos? Ese es el pH. Es el pH, perdón. Fíjate vos, mira, usemos la razón. Mirá la escala de pH y si a vos el pH te está dando por debajo de 7, quiere decir que estás hablando de un ácido y yo te estoy hablando de un hidróxido. Cuidado. Hay algo que no me cierra ahí, ¿no? Entonces esa opción, bueno, dale luz, pero vuelvo, a ver. Entonces, vamos a ver voy a anotar las propuestas, ¿sí? No es nada personalizado, esto es para compartir, ¿ok? Si estuviéramos en clase presencial, lo haríamos en el pizarrón, así que nos pasaría lo mismo, ¿eh? Entonces, va con onda. Entonces, más o menos, ustedes dicen que el pH sería 12,23, perdón. Bueno, 24, suponete que lo vamos a redondear. El peoxidrilo, entonces, ¿cuánto es? Uy, me está quedando un desastre. Perdón. Entonces, el peoxidrilo 1.76. Acá me dicen que es 12,24. La concentración de oxidrilo dicen que es 0,017. Y la de protones, a ver si alguien tiene por ahí la de protones. No sé qué es lo que no te decía, Francesco. Para la de protones dijeron que es 5,88 por 10 a la menos 3. Y ustedes saben que yo me quedo con la preocupación de Francesca. No sé si es Francesca o Francesca. Y una sola así. Me quedo con la preocupación de alguien que está por ahí. Vos sabés que no estás equivocada, Francesca. No sé, Francesca. O Francesca, no sé cómo se dice. Perdón, te pido disculpas. Miren, chicos. A ver, le pongamos onda. Cuidado con lo que está diciendo Nicolás. Miren, me encantó la participación que han tenido. Ahora volvamos a recalcular porque tenemos que ir terminando la clase de hoy. Pero ahora va la posta a posta, ¿sí? Miren. Voy a ir para el otro lado. El hidróxido de aluminio. Sánchez, gracias. Muchas gracias. Bueno, el hidróxido de aluminio. El aluminio tiene estado de oxidación 3. Se disocia dando 3 moles de oxidrilo más un aluminio 3 positivo. Esto quiere decir, chicos, que si yo agregué 0.017 moles, 0.017, cuando se disocia da 3 por
0,017 y 0,017. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico acá es 1 y acá el coeficiente estequiométrico es 3. Entonces, ¿cuánto es 0,017 por 3? ¿0,051? Este valor es el valor de los oxidrilos. 0,051. Mira, entonces, acá, fíjate qué interesante. Vamos a hacer esto. El valor correcto es 0,051. Con este número vas a calcular protones, p-oxidrilo, y después vas a calcular pH. Háganlo, fíjense qué diferente dan los valores. El problema de esto es que todos estos resultados que están acá van a formar parte de la lista de resultados probables en un problema. Todos los errores posibles que ustedes puedan cometer los van a encontrar como una opción. Entonces, cuidado. Cuidado, chicos. Vamos a revisar. Entonces, van a trabajar con 0,051, van a calcular pH, está en la zona alcalina, p-oxidrilo en la zona ácida, y bueno, la otra, la concentración de los protones lo van a sacar con el kW de, haciendo el cociente de 1 por 10 a la menos 14 dividido en 0,051, porque al ser fuerte aporta todo lo que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos a ir terminando la clase por acá, ahora, y la clase que viene vamos a arrancar con los débiles y apuntamos con toda la energía al tema que sigue, ¿ok? Pero arrancamos con problemas de débiles, ¿sí? Vamos a ver las claves de cómo se resuelven los problemas de los ácidos y las bases débiles, y les voy a mostrar también algunas cositas así importantes como esta. Entonces, por favor, no se olviden. Escriben la ecuación de disociación. Allí se van a dar cuenta ustedes de la manera, fíjense lo que pasó acá. Allá se van a dar cuenta de que un mol, de lo que yo agrego produce 3 veces oxidrilo y 1 vez el anión o el catión, dependiendo de lo que estemos hablando. El lunes próximo es feriado. No, respetamos el calendario, no me acuerdo. Creo que es feriado. Los feriados van como feriados, ¿no? Así que en la próxima nos encontramos en el 26. Entonces, por favor, a revisar esto, a hacer problemas. Tienen muchísimas opciones. Ya conocen la matriz mínima de lo que le voy a preguntar de los fuertes, que es todo eso que está ahí. Así que a generar problemas, a cambiar números y a usar mucho la calculadora. En la próxima clase, problemas de débiles, ácidos y bases débiles, y ahí seguimos con la teoría, con la misma presentación y del mismo modo, ¿ok? Bueno, chicos, es que estén muy, pero muy bien. Gracias por el tiempo. Nada, a tomar un café, vamos, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias. Practiquen, por favor practiquen, es muy importante. Chao, profe, gracias.